Héctor Pérez Ramírez, Montevideo, Uruguay. Ha hecho un viaje interesante. Bastante largo. ¿Es la primera vez en Goya? En Goya sí, es la primera vez y me encantó, me encantó. He estado caminando bastante porque tuvimos que salir a hacer algunas compras y no encontrábamos los lugares adecuados y recorrimos prácticamente casi todo Goya, caminando, A conocer desde el primer día desde entonces. el primer día, sí. ¿Qué trae en la maleta, Héctor? Bueno, un montón de satisfacción. La maleta mía, gracias a Dios, mi trayectoria de hace muchísimos años que estoy en la cultura, canté muchos años, integré dúos y cuartetos en el Uruguay, todo cantando folclore uruguayo. Y hasta hace poco, gracias a una señora, gran poeta, que escuchó mis versos y me dijo, no, vos no podés estar en el anonimato, te voy a llevar conmigo y vas a seguir escribiendo. Y fue lo que hice y gustó, y gracias a esa señora yo hoy puedo decir de que estoy con la mochila llena de satisfacciones. ¿Qué escribís? Bueno, los poemas, yo empecé primero escribiendo para colocarle música, Canciones. canción, ahí está. Y después que conocí a esa señora ya me dediqué más a los poemas, ¿no? Eh, yo tengo una línea ya definida en la poesía. No soy un acérrimo cultor de los poetas, de los poemas, perdón, amorosos. Sé que el amor es una de las cosas fundamentales en el mundo, pero me gusta escribirle a las cosas que nadie le ha escrito. Lamentablemente el ser humano ha incurrido en cosas que va en su propio desmedro, que va en contra de sí mismo, ¿verdad? Y, y he dedicado mucho tiempo a escribir sobre eso, ha gustado, y yo dejo de lado dos cosas que son fundamentales, que es hacer política con la poesía, no, no y no, y tampoco la religión, porque yo sé que el que me va a escuchar, en un cúmulo de gente que me escucha, hay diferentes criterios. Entonces, mi misión hacia la gente es llegarle a todos, no llegarle a un grupo sí y a un grupo no, es llegarlo a todos. Y por eso es que yo me he dedicado a escribirle cosas del mundo que a veces pasan desapercibidas y que a mí no me ha pasado desapercibido y entonces escribo sobre eso. ¿Qué tiene publicado? Tenemos ahí un libro que lo traemos Este a... es el último libro Sí. que escribí. Tengo 3 libros escritos. ¿Lo podemos mostrar? ¿Cómo no? Sí. Un El poco más sueño, arriba. Ahí, ahí. el sueño del poeta se llama, porque fue el sueño mío. Yo, cuando comencé a escribir, mi norte era escribir un libro. Y cuesta mucho en mi país escribir un libro, sacar a publicidad un libro. Y hay que hacer un esfuerzo bastante grande, ¿no? Y pude hacerlo. En un principio yo escribí 2 libros que fueron historias. Una fue una de las historias que más me gustó, estando yo viviendo en Cerro Largo, el interior del Uruguay, y conociendo el modo viviendo de la gente, de la gente gaucha, de la gente que nosotros veíamos todos los días, que cada día, que cada día traía una cosa nueva para contarnos y para decirnos. Bueno, y allí conocí mucha gente y recopilé de cada uno su parte medular para poder hacer el primer libro que edité, que se llamó Cuentos del abuelo y su nieta.
justamente se basa en eso. Un hombre solitario, el abuelo, con un campito donde criaba animales para poder subsistir. Y le habían abandonado tanto su mujer como su única hija. Y había quedado solo. Muy dolorido, pero había quedado solo. Un día viene un representante de la ley diciéndole de que a la hija le había ocurrido una fatalidad, que la habían encontrado muerta y que había sido por violencia. Y ya se sabía más o menos quién era y ya lo andaban buscando. Le dicen, pero hay una herencia para usted. Y el hombre le dice con su idiosincrasia gauchesca, ¿qué herencia me pueden dejar? Cuentas, nada más para pagar. Entonces hace entrar a una personita que es el nieto de él. Él al principio no puede creer porque creyó que era un nieto en primera instancia y no quería que tuviera nadie con él porque él ya estaba sumido en la soledad. Y el representante de la ley le dijo que de todas maneras tenía que aceptarlo porque era la única familia que tenía esa personita, era él. Disgustado y todo, se hizo cargo de ella, se fue el funcionario y le pide a la niña, al niño, hasta ese momento, de que se fuera a bañar porque estaba con mucha suciedad arriba de polvo. Y cuando ella se baña, ya vuelve vestida como una niña. A él le chocó mucho más. Una niña, ¿qué hago yo con una niña? Un gaucho bruto. Bueno, y ahí comenzó una relación que yo hallo de que es una relación de sangre. Una relación que nosotros decimos de que el amor está dentro de nosotros mismos. Y la comunicación entre dos seres que se quieren, más siendo un abuelo y una nieta, es tremendo. Y pasan vicisitudes, muchas vicisitudes, que logran sortearlo. Allí hay un cuento que hace el abuelo de los hombres de campaña que le gusta inventar, muy mentiroso, entonces inventa un cuento para que la niña que le había retirado la botella de cachaza brasilera, de caña brasilera, al hacerle el cuento, él le pedía que por la garganta reseca, dame un vasito. Y ella le daba. Entonces él cada día inventaba algo nuevo. Bueno, y el cuento ese se basa en animales, en la destrucción de nuestra fauna, que ya no se caza para comer, ya se caza para vender o para tenerlo como muestra, como un símbolo del poderío del hombre. Y bueno, el final es trágico, pero el final le dice el abuelo, te voy a dejar la herencia que todos me dejaron. Esa herencia se llama soledad. Y él abraza a la nieta y muere ahí con ella. Ese es el fin. El otro es un libro que fue un poco hecho a eso que sentimos nosotros cuando hablamos de cosas que son sobrenaturales, ¿verdad? Es esotérico y yo lo titulé Carta de amor sin destino. Al principio presento unas 13, 14 cartas que le envía un poeta joven, pero que en su época ya, unos años atrás, apenas subsistía haciendo lo que hacía con una poesía, vendiéndosela a alguien o a un diario, dándole, por muy poco, el hombre vivía de eso. Y en su sueño había conocido una mujer que nunca la había visto en la realidad y se enamoró de ella. Y cada vez que soñaba con ella, tenían coloquios como si se hubieran conocido toda una vida. Bueno, el hecho es de que sí, se habían conocido,
en otra vida anterior. Y se habían enamorado muchísimo y habían tenido problemas con el padre de ella, y también había pasado algo similar, de esas tragedias que ocurren en aquella época. Y bueno, él entra a enfermarse de los pulmones por la falta de comida y lo llevan a un nosocomio, donde allí de la noche a la mañana le aparece una enfermera, que es una monja, que venía con un tapaboca y empezó a hablarle con él. Y él la empezó a mirar, le vio los ojos y dice, es ella, es ella. Bueno, él muere también en los brazos de ella y ella le dice, te vine a buscar y aquí nos vamos. Y luego empieza la otra parte de la historia. Esos seres, el alma de esos seres, se encarnan en otros personajes, que es de la realidad. Y también se enamoran y llevan su amor hasta el final de su camino. Eso es un poco lo que uno piensa al decir, sí, hay otra vida. Y en esa otra vida somos parte preponderante de que nos mandaron hacia esta vida. Aquello tiene que ver con esto. Y eso es Cartas de amor sin destino, porque eran cartas que le mandaba a él sin destino. ¿Por qué? Porque era la mujer del sueño que nunca iba a poder recibir las cartas que él le mandaba, porque no existía, estaba en la mente de él. Bueno, y ahora soñé toda una vida con sacar un poemario mío y lo titulé El sueño del poeta. En su portada hay una foto del Quijote, uno de mis hobbies es ser actor de teatro. Fui 14 años actor de teatro en Cerro Largo y hice el Quijote de la Mancha en el teatro. Y esta foto me la sacó un fotógrafo de Cerro Largo y me gustó muchísimo. Es en el momento en que el Quijote sueña con salir al mundo a conquistarlo. Entonces aparece con sus manos levantadas como diciendo, ahí voy, ahí voy. Esa era la portada. Dentro, bueno, el sueño del poeta. Todos los poetas somos soñadores, todos. Y hasta las cosas más profundas nos hace soñar. Y ese sueño lo trasladamos nosotros con una pluma, un papel en blanco y escribimos lo que sentimos en esos sueños. Héctor, ¿qué se lleva de este encuentro? De acá me llevo una satisfacción enorme. Gente que he encontrado que está como yo, en la misma, que está sembrando. Algunos ya han recogido, pero siguen, continúan sembrando, porque esa es nuestra vida. Sembrar, sembrar y sembrar. Recogeremos algo, sí, que nos va a llenar de satisfacción y decir, yo estoy contento por haber cumplido conmigo mismo. Entonces, esa satisfacción la brindamos en seguir sembrando para que otros cosechen de repente también. Muchas gracias, Héctor. Bueno, muchas gracias a usted y estamos a las órdenes. Un abrazo grande de los uruguayos a todos los de Goya. Muy bueno.